Como segundo grupo vimos acerca de los gentiles que tienen su origen desde Adán, ¿verdad? Y sigue habiendo gentiles, entre ellos nosotros como mexicanos somos gentiles. En Abraham Dios escogió, ¿verdad?, a un pueblo llamándolo de entre los gentiles, trajo a Abraham. Y Abraham, siendo gentil, recibió el llamamiento de Dios y a él se le dio una promesa que en Isaac tendría un pueblo, el cual más adelante en las Escrituras se le menciona como el pueblo escogido por Dios, que es la nación de Israel que viene a través de Jacob, que tuvo 12 hijos, ¿verdad? Y después se le nombró Israel, y de ahí se formó el pueblo escogido de Dios. Pero como cuarto grupo están los cristianos, los hijos de Dios, un pueblo nuevo formado tanto del pueblo judío como del pueblo gentil. De ambos pueblos hizo un nuevo pueblo. Y hago énfasis en nuevo porque Dios hace nuevas criaturas, totalmente nuevas. Dios no repara, Dios no hace reconstrucciones, Dios hace un pueblo totalmente nuevo. Así que no pasemos por alto esto de que Dios ha hecho todo nuevo. Bien, Dios siempre ha querido proteger a su pueblo o a su creación, a los seres humanos. Dios siempre ha querido guiarlos. Dios siempre ha querido alimentarlos. Y en ese alimento es un alimento espiritual porque Dios es espíritu y se relaciona espiritualmente con los seres humanos, o quiere tener una relación íntima y personal espiritual. Porque Dios no solamente, ¿verdad?, ha dado vida a este cuerpo, vida física, no solamente nos ha dado un alma donde está el asiento de nuestras emociones, de nuestra inteligencia y de esa capacidad de tomar decisiones que es la voluntad, sino que también ha puesto un espíritu en nosotros, con el cual conectamos espiritualmente con ese Dios que es espíritu. Y Dios siempre ha deseado tener esa relación espiritual con su creación, con el ser humano. Y siempre Dios, entonces, en su protección, en su guianza y en su alimento, ha provisto. Desde que creó a Adán y a Eva, Dios siempre ha provisto estas cosas, independientemente de las épocas en las que ha vivido el ser humano. Bien, entonces, vamos a la segunda diapositiva, por favor. Dice, o nos quedamos el domingo pasado en que Él quita lo primero para establecer lo segundo. Y es un reemplazo total. Vimos acerca de algunos oficios en el Antiguo Testamento que había reyes que estaban al mando del ejército para proteger al pueblo. Vimos acerca de los profetas, que son los que traen la palabra de Dios al pueblo, o la corrección, la amonestación, o el ánimo para el pueblo. Pero también vimos acerca del oficio sacerdotal, que es el intermediario entre Dios y el pueblo, o el pueblo hacia Dios. Pero ahora, en lo segundo, porque lo primero es quitado, y Hebreos 10:9 es claro que se quita lo primero, es quitado, y es puesto o se establece lo segundo. Y Dios va a empezar en el nuevo pacto, en algo totalmente nuevo, a dar en un inicio los oficios de apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Es una persona que recibe una comisión directamente de nuestro Señor Jesucristo. Él los llamó. Ellos no fueron y se ofrecieron y dijeron, Jesús, queremos andar contigo. Dios los llamó. Y esto es importante, hermanos, el llamamiento. Dios los llamó y los comisionó por algo totalmente específico.
que fueron los 12 apóstoles. Pero también están profetas, profetas del Nuevo Testamento, que es diferente al profeta del Antiguo Testamento, porque está dentro de un nuevo pacto. Y estos profetas sí predecían también el futuro, sí decían cosas que iban a acontecer en el futuro, como cuando se le advirtió a Pablo que lo iban a tomar, ¿verdad?, en Jerusalén y que lo iban a llevar preso. Y Dios puso esos dos oficios para la transición, hermanos, de lo primero a lo segundo, o del antiguo pacto al nuevo pacto. Tanto los apóstoles y los profetas sirvieron como fundamento, como el cimiento de una casa para poder construir. Ahora, nosotros cuando construimos un edificio o una torre muy alta, solamente hay un cimiento. No a 2, 3 niveles se pone otro cimiento. Dejaría de ser cimiento. Es un solo cimiento. Y sobre ese cimiento de apóstoles y profetas se estableció el nuevo pueblo. Ahora, tanto los apóstoles como los profetas tenían una referencia que es la principal piedra del ángulo o la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el nuevo pueblo se fundamenta en apóstoles y profetas, tomando como referencia a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a explicar esto más adelantito. Ahora, también está el oficio de evangelistas. Yo estoy basándome en Efesios capítulo 4, donde dice que el Señor instituyó. ¿Quién? El Señor. Apóstoles, profetas, evangelistas. Por supuesto que un evangelista es el que llevaba una buena noticia. Y en este caso la buena noticia es que toda la humanidad desde Adán, ¿verdad?, hasta nuestros días, la muerte se manifiesta físicamente. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entonces el problema mayor de la humanidad es el pecado, y ahorita lo vamos a ver, es el pecado. Entonces, para poder salir de nuestros pecados o dejar la vida pecaminosa, vino la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y para conocer a Jesús o decir y hablar del Mesías, del Cristo, tenemos que considerar dos cosas. Una, su persona, y segundo, sus obras. En otras palabras, su carácter, sus características, lo que Él tiene y es como persona, pero también lo que Él hizo. Entonces, cuando nos referimos como hijos de Dios o como iglesia a Jesucristo o al Cristo o al crucificado, tenemos que pensar en su persona y lo que Él hizo. También lo vamos a explicar más adelante. Entonces, la buena noticia que traían estos evangelistas es que el hombre ya podía tener una relación personal con Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó para recibir el perdón del Padre y ya poder tener una relación espiritual íntima con Él. Y finalmente, según Efesios 4, dice que hay pastores maestros. ¿Por qué? Pastores maestros. Porque como Dios, como inicié, siempre ha querido proteger, guiar y alimentar a su pueblo, Dios ha dado este ministerio para que su pueblo se siga alimentando, siga siendo guiado y siga siendo protegido. Desde Adán, hermanos. Ahora, apóstoles y profetas fueron por un tiempo, mientras fue necesario el establecimiento del nuevo pueblo o de la iglesia. Y hoy nos ha quedado nada más el oficio de evangelistas y de pastores maestros. Por eso, hermanos, cuando alguien venga que es un apóstol, la gran pregunta ¿es comisionado directamente por nuestro Señor Jesucristo?
o lo comisionó su iglesia o su superministerio? Hay que preguntarnos eso. También acerca de profetas. ¿Ha sido comisionado por el Señor? ¿O nada más pensamos en que hay un ministerio? Porque eso fue transicional, hermanos. Hubo un hombre que sus hijas eran profetas. Hubo profetas y aparecen en los Hechos de los Apóstoles y aparecen, sí, en las epístolas, pero por un tiempo, hermanos. Y quedó el de evangelistas, porque hay que llevar la buena noticia que va a resultar en uno de los propósitos de la iglesia, y los pastores y maestros que deben dar el alimento espiritual, que deben guiar al pueblo, ¿verdad? Y que deben proteger al pueblo. Así que fue quitado lo primero para poner lo segundo. Cuando hablamos de evangelio es más que una buena noticia, y cuando veamos la iglesia vamos a hablar mucho acerca de esto. Pero se resume en dos cosas. Número uno, en vivir como Cristo. Tener el carácter de Cristo. ¿Qué nos puede ayudar para entender el carácter de Cristo? El fruto del Espíritu. Según Gálatas 5:22, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Ese es el carácter de Cristo. Entonces nosotros somos llamados a vivir como Cristo. Y una vez que vivimos como Cristo, que estamos en nuestra vida diaria experimentando el fruto del Espíritu Santo, manifestándolo a la iglesia, a los demás, nos convertimos en testigos. Porque entonces sí podemos atestiguar que se puede tener amor, que se puede tener paz, que se puede tener paciencia, que se puede ser bueno, ¿verdad? Eso lo podemos atestiguar, somos testigos de eso. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo. Porque tenemos una relación personal, espiritual con Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo actuando en nosotros manifiesta el carácter de Jesús y nos convertimos en testigos. Y ese es, hermanos, lo segundo. Ahora vamos adelante. Para poder entrar al nuevo pueblo formado tanto de judíos como de gentiles, se entra a través del nuevo nacimiento. Otra vez, nuevo. Porque Dios, repito, hermanos, no hace reparaciones. Dios no restaura vidas. Dios no viene a componer. Es como tu cafetera, ya no calienta el agua. Y tú dices, necesito una reparación. Ay, ¿qué está mal? Llamas al técnico, es la clavija, le cambia la clavija y empieza a funcionar. Esa es una reparación. Pero Dios no hace reparaciones. ¿Saben lo que Dios hace? Quita esa cafetera y trae una totalmente nueva. Y es a través del nuevo nacimiento. Por eso es que es necesario experimentar el nuevo nacimiento o nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué significa esto? Del agua, hermanos, cuando viene la palabra agua, y en todo el Antiguo Testamento se habla para purificar. Cuando se consagraron todas las cosas y el tabernáculo también, fue con sangre mezclada con agua. Cuando brotó del costado de Jesús, ¿qué brotó cuando le enterraron la lanza? Agua y sangre. Entonces habla de purificación, ¿verdad? Y nacer del Espíritu. Nacer espiritualmente, de arriba, de parte de Dios, hermanos. Nosotros no pedimos a nuestros padres que nos concibieran, ni escogimos nuestra fecha de nacimiento. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿Quién pidió estar aquí? ¿O quién pidió nacer a este mundo?
Nadie, nadie. Pues exactamente, hermanos, nosotros no hacemos nada para nacer espiritualmente. Solo la misericordia de Dios y el llamamiento de Dios. Porque Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia y Dios lo llama. Pero dentro de ese llamamiento, Dios le escoge. Porque muchos son llamados, muchos son invitados, pero realmente muy pocos son los escogidos. Y eso viene de Dios. Así que, hermanos, si estamos en Dios, es por Él. Es por Él. Y eso, hermanos, debe producir en nosotros gratitud, alabanza, adoración. Segunda cosa, para entrar a este nuevo pueblo, también viene el ministerio del Espíritu Santo. Para convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, hermanos, porque el problema mayor del ser humano es el pecado. Y del pecado se desató la muerte. Y del pecado se desataron las enfermedades. Y del pecado se vinieron las tragedias. Y del pecado se vino la inmoralidad. Y del pecado se vino todo lo que conocemos como malo en este mundo. Entonces el problema más grave del ser humano, de la humanidad o del mundo, es el pecado. Eso es lo más terrible y más grave. Y entonces Dios vino a tratar con eso, dando el pago en la cruz, y después el Espíritu Santo convenciendo a las personas que el pago ya fue efectuado en la cruz para que usted pueda tener una relación íntima y personal con Dios. Pero es el Espíritu Santo, hermanos, que viene y le hace el llamamiento: ven a Jesús, ven a Jesús. Él quiere perdonar tus pecados. Deja la vida que llevas, deja la soledad que llevas, deja esa soledad que tienes. Y es el Espíritu Santo el que convence no solamente de ese pecado, sino que te hace ver lo que es injusto, lo que no es recto, y cómo Dios ha provisto la justicia, ¿verdad?, de Dios a través de Jesús, que nos llena de su justicia para poder presentarnos delante del Padre. Y de juicio, hermanos, porque toda la humanidad, hermanos, sin Cristo, habrá de presentarse en un juicio. Ya lo comentamos, el juicio del gran trono blanco. Todos, absolutamente todos van a compadecer ante el trono de aquel gran rey. Todos. Pero este nuevo pueblo habrá de presentarse delante de Dios, lo vamos a ver más adelante en el tribunal de Cristo, pero para ser premiados o no tener ningún premio, pero no para ser condenados. Bien, tercera cosa. Hemos comentado también, la gracia de Dios siempre se ha hecho manifiesta, ya vimos algunos pasajes. Pero en Jesús, hermanos, Dios, el Trino Dios manifestó, derramó, sobreabundó en la manifestación de su gracia, dando todo de Él a su único Hijo, el cual no estimó el ser igual a Dios, sino que se dio y vino para servir. ¿Sabes? Vino para servirte. ¿Me estás escuchando? Jesús vino para servirte. Vino para darnos, no para pedirnos. Él dio todo. No espera nada, hermanos, de nosotros. Él dio su vida, dice, yo la pongo. Yo pongo mi vida en rescate por muchos. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, en Jesucristo fue cuando se desbordó, nos inundó.
Aunque anteriormente la había manifestado y la va a manifestar, pero en Jesús fue sobreabundante. Cuando fue el tiempo, porque el pecado abundó, Romanos, ahí Pablo escribe que entonces sobreabundó ¿qué? La gracia. Y hasta Pablo pregunta y dice, entonces ¿qué? ¿Seguimos pecando para que la gracia sea más abundante? No. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ese pueblo está determinado una cantidad, hermanos, de elegidos. No es ahí un grupo que a ver cuántos entran. No, está determinado un número. Cuando hablamos de plenitud de los gentiles, que Romanos 11:25 lo dice, pleno quiere decir completo. Cuando la cantidad de almas, cuando la cantidad de seres humanos, tanto del pueblo judío como del pueblo gentil, sea completo ese pueblo, hasta ahí. Está determinado. Eso nos habla de que en cualquier momento el último creyente, el último hijo de Dios, va a venir a pertenecer al pueblo. Y eso solo Dios lo sabe y solo Él lo ha determinado. Pero sí necesitamos saber que hay un determinado número que Pablo le llama la plenitud de los gentiles, un pueblo completo. Y Hechos 13:48 también nos dice que no todos van a nacer de nuevo. Solamente los que están ordenados, porque de Dios viene la orden, para vida eterna. Así que no es de todos, hermanos. Disculpen, esto es duro y cruel, tal vez, pero no es de todos. No es de todos. Hay muchos todavía, quizá, que están por entrar, porque está determinado de parte del Señor. Por eso es que necesitamos ser testigos, por eso está el ministerio del evangelista, para que se lleve el evangelio, se lleve la palabra, se lleve el mensaje, y los que están ordenados para vida eterna puedan venir a formar parte de este pueblo. Por eso, hermanos, en lugar de sentir frustración por esto, debemos aceptar la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros, si es que estamos dentro. Porque hay un número determinado, está ordenado por Dios, esto es por Dios. Esto va más allá de lo que nosotros pensamos o entendemos, pero es lo que dice la Escritura. Ahora vamos a la siguiente. La puerta abierta. Cuando hablamos de puerta, una puerta, bueno, pensamos en una de madera, una de lámina, ¿verdad? La puerta se abre y se cierra. Pero eso de abrirla o cerrarla, Dios lo determina. Por eso cuando dice que las ovejas entran por la puerta, es porque Dios les abrió la puerta. Jesús, como el buen pastor, les abrió la puerta. Nosotros no podemos llegar y tocar y patearla y querer entrar. Pero si esa puerta no se abre, no entramos. El buen pastor de las ovejas es quien abre y cierra la puerta. Eso quiere decir, hermanos. Ahora, Dios el Padre en Jesucristo abrió la puerta por medio de la muerte, la resurrección, la ascensión y el Espíritu Santo para que se formase ese nuevo pueblo. Aquí es cuando cobra sentido lo que les digo, que no nada más la persona de Cristo y su obra encierra todo. Queremos conocer a Dios el Padre, queremos saber de Él,
tenemos que conocer sus atributos y tenemos que conocer sus obras, lo que Él hizo. Lo mismo para el Hijo. El Cristo, tenemos que conocer su persona, su carácter, quién es Él y qué hizo. Porque el Cristo estaba allá en el Señor. Y ahí estaba con todos sus atributos de Dios. Es más, cuando vino y se vistió de humanidad, Él tenía sus atributos como Dios. Pero era necesario que muriera en una cruz y que derramara su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Alguien tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. ¿La muerte era suficiente? No. Tenía que ser aceptado el sacrificio. Por eso entra. Primero, tenía que vencer a la muerte. Y el sello de la victoria ante la muerte era la resurrección. Volver a tomar su vida. El estar muerto no era suficiente. Él pudo haber muerto. Pero para manifestar la victoria tenía que levantarse de entre los muertos. Pero el levantarse no era suficiente. Tenía que ascender al Padre. Y una vez que subió al Padre, tenía que ser aceptado el sacrificio. Porque si era un sacrificio sucio, el Padre no lo iba a aceptar. Así que no era suficiente morir, no era suficiente resucitar, no era suficiente ascender, sino ser aceptado por el Padre. Y cuando el Padre lo acepta, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que el Padre aceptó ese sacrificio? Porque lo sentó a su diestra. Y ahora Él, como el gran sumo sacerdote, intercede todo el tiempo por nosotros. Así que, hermanos, por eso es importante la persona de Cristo y la obra de Cristo, lo que Él hizo. Es todo en conjunto. Así que cuando nos refiramos o hagamos referencia a Jesús o el Cristo o el Mesías, hablamos de su persona y hablamos de su obra. Por eso Él abrió la puerta con todo esto, hermanos. Y prometió el Espíritu Santo, porque como Él ya no podía estar más físicamente entre sus seguidores o discípulos, los cuales también somos nosotros, Él prometió que no nos dejaría solos, sino que enviaría a un consolador que es el Espíritu Santo de Dios, el cual está en nosotros y con nosotros. Y ese Espíritu Santo, hermanos, fue el que nos bautizó. ¿Qué es bautizar? Sumergir totalmente en agua. Pues Él nos sumergió, nos metió, nos inundó dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios, la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Quiero ir a un pasaje al que leímos, Mateo capítulo 9, para hacer énfasis en algunas cosas que hemos visto hasta aquí. Mateo capítulo 9. Vimos que hubo varios personajes en la lectura y uno de ellos fue un paralítico, pero fue llevado por sus amigos. Descubrieron el techo, ¿verdad?, de la choza donde estaba el Señor Jesús y lo bajaron con cuerdas. El paralítico no pidió a sus amigos que lo llevaran, sino que sus amigos quisieron llevarlo. ¿En qué nos damos cuenta de esto? Porque el Señor Jesús, a la mitad del versículo 2, dijo al paralítico, Jesús, al ver la fe de ellos, de sus amigos, dijo al paralítico, ten ánimo,
Estaba tan deprimido de no sé cuánto tiempo llevaba en cama, de no poder caminar, de no poder mover los brazos. No sabemos si estaba enllagado, pero sus amigos, que sin duda lo estimaban y lo amaban y escucharon acerca de Jesús, dijeron: vamos a llevarlo, porque nosotros como amigos queremos que Él venga con nosotros a pescar, tal vez. Y la fe de ellos hizo llevarlo, pero él ni un poquito de fe, porque Jesús le tiene que decir: ten ánimo. Pero aquí hay una cosa gloriosa que vamos a ver, hermanos. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Levántate y anda. Tus pecados, ¿qué? Te son perdonados. ¿Saben por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús fue al verdadero problema de este paralítico. Y Jesús va al verdadero problema del ser humano. ¿Saben cuál es el verdadero problema del ser humano? El pecado. El pecado es peor que estar postrado. El pecado es peor que quedarse ciego. El pecado es peor que quedar paralítico. Cuadrapléjico es cuando las 4 extremidades ya no funcionan. El pecado es peor que quedar como este paralítico cuadrapléjico. Y Jesús fue al problema de raíz. Él se enfocó en el problema y dijo: tus pecados te son perdonados, porque ese era el problema mayor. Pero ¿qué dijeron los fariseos? Es una blasfemia. ¿Saben por qué? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿qué mostró Jesús ahí? Que Él era Dios. Y les dice que es más fácil decirle: levántate, anda, o tus pecados te son perdonados. Pero para que ustedes se den cuenta que el Hijo del Hombre, el que se hizo hombre, que es 100% hombre y 100% Dios, Dios le dio la potestad de perdonar los pecados. Y no solamente resolvió su problema mayor, sino entonces levanta tu lecho y vete a jugar, vete a trabajar, trae el sustento para tu familia. Porque Dios, hermanos, se enfoca en el problema mayor. Y el pecado es peor que estar paralizado. Otra cosa, hermanos. Después vemos en el versículo 6: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El pecado, hemos comentado que es raíz de todos los males, pero el perdón es mejor que la salud. Esto me anima, hermanos. El perdón es mejor que la salud. El perdón es mejor que la salud. Podemos morir de una enfermedad, podemos estar muy enfermos, pero si tenemos el perdón de Dios, si Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús, hermanos, eso es más valioso. Porque habremos de venir a reinar con Cristo, con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Así es que, hermanos, hay esperanza, pero hay que estar en Cristo, en Jesús. Y ese es el nuevo pueblo que Dios empieza a formar. Esos versículos que yo tengo en esta diapositiva es como los gentiles empezaron a recibir el Espíritu Santo de Dios, y como los judíos decían: ay, pues ellos también lo recibieron como nosotros al principio. Y si Dios se lo ha dado ese don, ¿quiénes somos nosotros para estorbar? Entonces los judíos empezaron a pensar que Dios también estaba llamando a un nuevo pueblo de entre los gentiles. Y hoy en día, hermanos, hay más creyentes, más hijos de Dios del pueblo de los gentiles que del pueblo de los judíos.
porque hay endurecimiento en parte de ellos. Pero un día, hermanos, va a haber una generación en que todo el pueblo judío será redimido. Porque Dios, hermanos, lo que ha prometido lo cumple. Y el llamamiento de Dios, hermanos, no se puede deshacer. Y Dios tiene un pueblo escogido, que es la nación de Israel, y tiene un pueblo escogido también, que es la iglesia, que es el pueblo de Dios. Bien, pues esa es la puerta, hermanos, y se dan cuenta que el perdón de Dios, que la salvación de Dios y que Jesús Dios atacó el peor problema del hombre, que es el pecado, para poder entrar, hermanos, a ese pueblo. Así es que vamos a la siguiente. Bien, entonces es un pueblo nuevo, se le llama también el nuevo hombre, el cuerpo de Cristo, que estamos en unidad en un mismo espíritu y que ya no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía pasa a estar ¿dónde? En los cielos. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares terrenales, celestiales en Cristo. Es un pueblo, hermanos, para disfrutar de las cosas celestiales, de las cosas que están arriba. Por eso ahora nuestra mirada debe estar puesta hacia las cosas de arriba, no en las de aquí abajo, porque estas son temporales. Y Dios ha creado un pueblo nuevo para las cosas de arriba. Y pertenecemos a la gran familia de Dios por primera vez. Aquí también en Mateo 9, cuando la mujer tocó los flecos de la vestidura de Jesús, le dijo: hija. Esa mujer que por estar enferma padecía rechazo, no podía estar cerca de otras personas porque era inmunda y no los podía tocar. Pero ella se atrevió, su fe, según ella, le dijo que si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, y hasta eso de espaldas, porque ella no sentía ser digna de tocar, mucho menos al maestro. Pero el maestro se da la vuelta y le dice: hija, tus pecados te son perdonados. Esa es la manera, hermanos, en que podemos nosotros entrar. Bien, sigamos adelante. Vamos a empezar a usar a partir de este domingo la palabra eclesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el cuerpo de los hijos de Dios? Ahora, hemos hablado que ahí está la plenitud de los gentiles hasta que crea el último o venga la salvación, y que están ordenados por Dios. Con lo que hemos comentado entonces, quiero decir esto: el origen de este pueblo o el origen de la iglesia, origen está en Dios. ¿Sí? La edificación, escuchen, síganme, la edificación de la iglesia, la construcción de la iglesia empezó en Hechos capítulo 2. Así como en Adán, ¿verdad? Parte de él, de su costado, fue tomado después de un sueño profundo para formar una mujer y traerla a él, de él y para él. Así de Jesús, hermanos, hermanas. La iglesia nació de él y es para él. Y ya lo cantamos, porque la iglesia es la novia de Cristo. Y van a celebrarse las bodas del Cordero. ¿Quién es el novio? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la novia? La iglesia, la cual Él la está preparando por medio del lavamiento del agua por la palabra, según Efesios 5, para presentársela a Él mismo sin mancha y sin arruga delante de Él. Así es que Él, hermanos, está preparándonos, está disciplinándonos, está entrenándonos.
para ir a la gran boda del Cordero. Y no vamos de invitados, vamos como la novia de Cristo. ¿No es esto maravilloso? ¿Lo creen? Señor, aumentanos la fe para creer a tu palabra. No vamos a ocupar los primeros lugares, no vamos a ser damas de honor, no vamos a ser padrinos, vamos a ser la novia de Cristo en las bodas del Cordero. Bien, entonces en Hechos capítulo 2, cuando se manifestó, ¿verdad? Los 50 días después de la Pascua, cuando murió Cristo, los 50 días después, vino el Espíritu Santo de Dios y dice que fueron lenguas como de fuego repartidas, y hablaron en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen, para que los que entendían ese idioma, ¿verdad?, pudieran entender las maravillas de Dios. En otras palabras, no es a capricho que porque venga el Espíritu Santo de Dios vamos a hablar en otra lengua que nadie entiende, sino que escucharon las maravillas de Dios en su propio idioma. ¿Por qué no hablamos aquí en lenguas? Porque todos hablamos español. Si alguien hablara maya, mazateco, otomí, ¿qué más? Náhuatl, ¿qué más? Zapoteco, y no entendiéramos nada en español o nada más algunos, entonces creo que Dios podría, ¿verdad?, dar una palabra de alguien en ese idioma para que escucharan las maravillas de Dios. Pero no es necesario, hermanos. ¿A quién creen que le podemos presumir? Bien, ahora, entonces queda claro que la iglesia empezó a edificarse en Hechos 2. ¿Por qué? Porque Cristo ya había abierto la puerta. ¿Cómo fue que la abrió? Por su muerte, por su sepultura, por su resurrección, por su ascensión, por su aceptación. Entonces Dios hizo todo para que pueda haber un pueblo nuevo o pueda edificarse ese pueblo nuevo. Así es que la iglesia no está en el Antiguo Testamento, y lo vamos a explicar. La iglesia no está en los primeros capítulos de los evangelios. La iglesia empieza a edificarse en Hechos capítulo 2, porque la obra de Cristo ya estaba realizada. Todo estaba hecho para que pudiera existir o viniera a la existencia un pueblo nuevo y empezara su edificación en Hechos capítulo 2. Cuando Pedro es el primero, por eso a él se le dieron las llaves del reino. ¿Por qué? Porque él con la predicación empezó a abrir la puerta, hermanos, por medio del evangelio. Lógicamente que fue para judíos. Por eso él dijo: arrepiéntanse, porque el judío tenía mucho de qué arrepentirse, de no haber llevado en base a fe la ley del antiguo pacto. Y después, cuando el pueblo gentil empieza a entrar, es creer. ¿Creer a qué? A que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Así que la palabra, el judío la tenía muy cerca, y muy cerca, dice, de tu corazón. Por eso Romanos 10, 9 y 10 habla de eso, porque le está hablando Pablo de los judíos. Pero para el creyente es: cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo. ¿De qué tiene que arrepentirse el gentil? De vivir la vida sucia, de pecado. ¿De qué tiene que arrepentirse el judío? De no haber obedecido o de no haber vivido conforme a los estándares del antiguo pacto. ¿Me estoy explicando? ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? ¿Sí o sí? ¿Sí? Bueno. Ahora, entonces, si la iglesia empieza a ser edificada en Hechos capítulo 2 y va a llegar a ser plena, completa, ¿cuándo va a terminar? Entonces viene en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo de Dios,
¿verdad? Es el pueblo nuevo, va a ser pleno, plenitud, completo. Este va a ser un periodo de tiempo que no sabemos. ¿Y va a ser qué? En lo que llamamos el rapto, el arrebatamiento. Ahora, quiero que vayamos a nuestras Biblias y busquemos 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Porque, y quiero que vayas viendo y vayas rayando, hermanos, porque muchos hablan acerca de estas cosas. Y hasta, bueno, de hecho un día les voy a decir esta iglesia de dónde viene, de los antepasados desde Inglaterra. Un día se los voy a comentar. Y viene de un hombre que se llama, o se llamó John Darby. Y es muy criticado, hermanos. Muy criticado John Darby por lo de las dispensaciones, pero esas son nuestras raíces. Claro, estamos en México, es otra época. Entonces, quiero que leamos esto. Mire, vamos rápido. 1 Tesalonicenses capítulo 4, lo voy a resumir porque pues ya es tiempo. Vamos al 17. Al 17. Todos los que están muertos, dice esta escritura, los que murieron en Cristo como creyentes o como hijos de Dios, en el nuevo pacto, dice que los que estén muertos van a ser levantados, ¿qué? Primero, resucitados. Y los que estén vivos en ese tiempo, cuando Jesús venga, en el arrebatamiento, en el rapto, los que estén vivos dice que van a ser transformados. Y juntos, los que se levantaron, que estaban muertos, como los que fueron transformados, dice que juntos van a ser recibidos por Él, ¿dónde? En el aire, dice el verso 17. Dice, luego nosotros, ahora, escucha esto, nosotros, dice Pablo, le dice a la iglesia, nosotros, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que se levantaron de los muertos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. ¿Dónde se va a recibir al Señor? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso nos debe alentar, hermanos. Jesús viene por nosotros, nos va a levantar. Y vamos a ser recibidos en los aires. Ahora, vean el cambio en el capítulo 5. Pero, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba. 2, capítulo 5. Porque vosotros, o sea, nosotros, sabéis perfectamente que el día del Señor, no está hablando de la venida del Señor, está hablando del día del Señor, es otra cosa diferente a lo que es la venida del Señor que leímos en el versículo 17. En el versículo 17, cuando dice que somos arrebatados, por el versículo 15 que dice, el que haya quedado hasta la venida del Señor, aquí en el versículo 16 estamos hablando, o en el 15, de la venida del Señor. En el capítulo 5, versículo 2, estamos hablando del día del Señor. ¿Sí? Yo sé que somos inteligentes. Una cosa es la venida del Señor, que tiene que ver con el arrebatamiento, y 2, el día del Señor. Son dos cosas diferentes. El día del Señor es la segunda venida, cuando va a poner sus pies en el monte de los olivos el Señor Jesús. Aquí nada más viene en el aire por su pueblo, el que nació en Hechos 2. Repito, hermanos, porque esto tan sencillo se confunden las dos cosas. Ahora, vean aquí la diferencia, hermanos.
Versículo 2, capítulo 5 dice, porque vosotros, dice, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Viene aquí como ladrón en la noche? No. Viene el día del Señor como ladrón en la noche, no la venida, sino el día viene como ladrón en la noche. Y el día del Señor contempla la tribulación, la segunda venida, el milenio y el gran juicio del gran trono blanco. Todo eso involucra el día del Señor. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Bien. Ahora, dice, entonces el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, vea con mucha atención el versículo 3. ¿Están ahí? Esto es importante. Mire lo que dice. Que cuando digan, o dice digamos, ¿quiénes digan? Vamos a seguir leyendo. Cuando digan, no dice cuando digamos o cuando veamos, dice cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre nosotros, sobre ellos. ¿Qué? ¿Qué vendrá? Destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero ellos, no nosotros, hermanos. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sí o no? Ojo, bien. Luego el 4 vuelve otra vez y dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El día, no la venida del Señor. Somos de la luz. Vamos a terminar. Dice, porque el 9, 5:9, está hablando acerca de ellos, los que digan paz y seguridad, y sobre ellos vendrá destrucción repentina. 9, porque no nos ha puesto Dios, nosotros, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Sí se dieron cuenta de la diferencia, hermanos? Léanlo 10 veces, 50 veces en su casa y rayen cómo habla de nosotros, vosotros, y luego dice, pero cuando digan, y ellos son los que van a sufrir dolores de parto. ¿Y de qué habla esto? De la tribulación, hermanos, que entra de lo que es el día del Señor. Y a nosotros no nos puede sorprender porque somos del día, no somos de la noche. Y los que se embriagan de noche. Y los que hacen sus fechorías, las hacen de noche. Pero nosotros, hermanos, somos de la luz, somos del día. Así que este día no nos puede sorprender. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino alcanzar salvación por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿estás en Cristo? Entonces, ¿cuál temor? ¿Cuál temor? El perfecto amor echa fuera el temor. Y el amor de Dios manifestado en la cruz, ¿no nos es suficiente? Amén, aleluya, gloria a Dios. Póngase de pie. ¿Sabe qué me emociona, hermanos? Voy a pentecostalizar un rato. ¿Sabe qué me emociona, hermanos? Que estamos creciendo en adoración a Dios con esa alabanza. ¿Saben que hemos estado siendo inundados de la palabra de Dios? Y la palabra dice, y cada hermano, no nos pusimos de acuerdo, hermanos. Pero creo que sentimos en nuestro espíritu que Dios nos ha dado, que la honra y la gloria es para Él. Y hermanos, y empezamos a ser inundados de la palabra de Dios con los cursos, así que no deje de asistir. Y si no, tómelo en línea. Vamos a esforzarnos, hermanos, porque la iglesia tenga buen alimento de la palabra de Dios, del Dios vivo y verdadero, hermanos. No ideas humanas, no de lo que a mí se me ocurre, sino de Dios, hermanos. Y en esa adoración que tenemos
tan hermosa para el Señor. Y en esa palabra que recibimos de Dios, hermanos, nuestras vidas habrán de cambiar para la gloria de Dios el Padre. Y preparémonos, hermanos, para recibir, y no hablo como charlatán, para recibir milagros de parte de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das de tu palabra.